Amén, gloria a Dios. Vamos así a ponernos de pie una vez más en el nombre del Señor. Amén, por respeto a la palabra de Dios. Amén. Y gloria a Dios, manténgase ahí en su aleluya. lugar en lo que se lee la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 6. Efesios capítulo 2, versos del 1 hasta el verso 6. ¿Ahí lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Diga, cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Levante su mano, oremos. Señor, gracias le damos en esta mañana, Señor Dios mío, por la oportunidad de poder estar aquí reunidos en su nombre, Señor. Gracias, Señor bendito, aunque no merecíamos estar en este lugar, Señor, no merecíamos ninguna de sus bendiciones, no merecíamos esta gracia, no merecíamos estar en este lugar, Señor. Aún a pesar de todo eso, Señor, y la condición en la que estábamos, aún así, Señor, nos ha permitido, Señor Dios mío, poder llegar hasta este lugar y poder alabar y glorificar su bendito nombre, Señor Dios mío. No teníamos nada con qué alabar su nombre, Señor. No tenemos nada, Señor Dios mío, que darle, Señor Dios mío, que ofrecerle, Señor. Pero más sin embargo, Señor, usted se agrada cuando un corazón, Señor Dios mío, le alaba con todo, Señor, con todas sus fuerzas, Señor Dios mío, que es lo único que usted desea ver de nosotros, Señor. Que vengamos, Señor Dios mío, con un corazón dispuesto, Señor Dios mío. Le pido por este lugar, Señor, por esta congregación, por esta palabra, Señor bendito, que haga libertad, Señor Dios mío, en este lugar. Que todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario a su palabra, Señor Dios mío, no tenga nada, Señor Dios mío, que ver en este lugar, Señor. Eche fuera todo espíritu inmundo, Señor, para que su Espíritu Santo tenga toda libertad de moverse en cada corazón, en cada uno de nosotros, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Déselo fuerte al Señor una vez más. Gloria a Dios. Y queremos titular este mensaje en esta mañana, gloria a Dios, The Walking Dead, los muertos vivientes. Gloria a Dios. Tome ahí su lugar en el nombre del Señor Jesús. Para muchos, gloria a Dios. el zombie en este tiempo, nosotros lo podemos mirar como una persona que está muerta, pero que al mismo tiempo está vivo. Una persona que ha resucitado, pero que al mismo tiempo sigue muerta. Le llaman los muertos vivientes. La historia aquí en la palabra nos demuestra, nos da una pequeña porción de lo que es el ser humano. La historia de la humanidad ha demostrado que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa, ni fuera ni dentro de su hogar. No puede tener libertad, no es libre, no puede vivir sin maldad, sin guerras, sin malicia y también sin pecado. El hombre mismo parece estar fuera de su verdadero ser y de su verdadera identidad. El verdadero hombre que está muerto, pero que al mismo tiempo está vivo, es aquel que vive bajo el poder del pecado. El pecado nos ha dado muerte, y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos da un panorama de la condición del mundo y nos invita a reflexionar en estos pasajes.
Dice en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo cual quiere decir que estábamos muertos, pero al mismo tiempo vivos. Estábamos muertos, pero al mismo tiempo estábamos viviendo. Pero no estábamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, ni tampoco a la voluntad nuestra, sino a la voluntad del pecado, a la voluntad de Satanás. Nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, eran controladas por el diablo y por el pecado. El pecado nos ha dado muerte. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos da este panorama de la condición del mundo que nosotros podemos mirar y reflexionar en estos pasajes. Hace pocos meses atrás, comparando esto, una persona, un zombie, gloria al Señor, comparado con una persona que no conoce de la palabra de Dios, tiene mucho que ver, mucha relación. Si usted no sabe lo que es un zombie, en sentido figurado, se usa para designar a alguien que se deja llevar y hacer cosas sin pensar y las hace de manera automática. Que lo hace sin pensar, lo hace sin reflexionar, lo hace sin pensar en lo que va a pasar o las consecuencias que pueden suceder. Estuve investigando de dónde salió todo esto de los zombies, pero el mundo tiene su versión y yo tengo la mía. Gloria a Dios. Y les voy a decir la versión que tiene el mundo, desde cuándo aparecieron, si en verdad existen o solamente son una fábula, si solamente es una historia o solamente son cuentos o solamente porque Hollywood trató de inventar algo para distraer a la gente. Hemos visto muchas películas tal vez de gente que sale de las tumbas, que están muertos, pero que al mismo tiempo cobran vida y andan comiendo o buscando carne fresca. Se alimentan de la carne humana, se alimentan de aquellos que están vivos. Pero pude encontrar que todo esto salió de una isla de Haití. La figura del zombie es muy familiar para aquellos que practican la hechicería, la brujería, el vudú en Haití. El zombie, el original, el auténtico en el mundo, conocido por el mundo, por la gente, no es el que nació allá en Hollywood, en las películas, sino el zombie haitiano. Y escuche bien, porque esto tal vez para usted puede ser algo ridículo, y lo puede ser, pero medite en esto que le voy a decir. Allá en Haití, Hawái todavía en este tiempo, hechiceros, brujos, que pueden tomar a una persona y hacerla pasar por muerta y luego sacarla en pocas horas antes de que verdaderamente muera, con el fin de tener a una persona que se cree que murió, pero que en realidad no está muerta o no murió, sino que se le dio una fórmula a beber o un veneno, y esto hace que la persona parezca como muerta. Pero lo que hace en realidad este brebaje o este veneno es producir un prolongado periodo de aletargamiento. Lo que quiere decir es que la persona está como muerta, dormida, pero no se puede mover, no puede mover ninguno de sus miembros, no puede mover sus manos ni sus pies, no puede hacer nada, pero sigue vivo, pero sí está escuchando y está sintiendo todo lo que pueda hacerle o alguien en su cuerpo. Este brebaje hace que sus signos vitales sean muy débiles, que puede pasar como una persona muerta. Aún un doctor, un especialista puede darlo por muerto. Y después que se diagnostica la persona muerta, se llevaba a sepultar, y como sus signos vitales eran muy débiles, podía seguir vivo con poco aire dentro aún del ataúd, dando tiempo a que pudieran sacarlo antes de que muriera en realidad. Esto no lo hacía la familia, sino aquellos que le habían dado a tomar ese veneno o ese brebaje. Este brebaje es preparado por un polvo llamado tetrodontoxina. Hasta lo estuve practicando para que no se me olvidara. Que se encuentra en el pez globo, encontrado allá en Japón.
Un análisis hecho por Wade Davis de la Universidad de Harvard que dice que contiene un potente veneno que ataca al sistema nervioso. Esta sustancia paraliza a la víctima y mantiene la respiración a un nivel tan bajo que le permite vivir durante horas con el escaso oxígeno, aún dentro de un ataúd. Poco después del entierro van y sacan a la persona sin que nadie se dé cuenta, ni siquiera los familiares, para que puedan sacarlo, y después de sacarlo, lo reviven, lo resucitan. Tienen que despertarlo y le dan a ingerir otra pasta alucinógena elaborada a base de batata, jarabe de azúcar y datura stramonium, y también fruto de una planta llamada desde entonces pepino de zombie. Gloria al Señor. Primero le dan un brebaje para que esta persona muera, para que crean que muere, y la gente cree que está muerto. Entonces, cuando ya lo llevan a sepultar, aquellos que saben que lo fueron a sepultar en la noche, van y lo sacan y lo reviven y le dan otra pócima. Esta pócima que induce a un estado de desorientación y confusión y una amnesia total. En ese momento el brujo o el sacerdote, vudú, como se le llame, lo declara muerto viviente. Y está altamente intoxicado. El zombie recibe un nuevo nombre e inicia otra vida. Pero ¿cuál es el fin de que estas personas hagan esto con aquellas personas? Esto es con el fin de que quienes poseen tal fórmula o veneno lo usan para inducir a tales personas en ese estado. Lo hacen con la intención de adquirir esclavos que nadie sabe que existen. Nadie los puede reclamar porque están muertos. Van y los sacan, los sacan de su ataúd, de su sepultura, y los convierten en un zombie. ¿Para qué? Para tener esclavos. Y nadie pueda reclamarlos y tampoco puedan recibir un sueldo. Nadie sabe que existen. No recuperan su lucidez como para protestar o escapar. Y son llevados a trabajar a plantaciones y también en las peores condiciones. Y los hacen trabajar hasta que realmente mueren. No hay una buena alimentación, no hay cambio de ropa, no hay nada que pueda ayudarlos para que puedan recuperar su vida anterior. Todo esto se llevó tras una investigación a causa de que en el año 1980 apareció un hombre en un pequeño pueblo de Haití. Él aseguraba ser Clairvius Narcis, un hombre que había muerto el 2 de mayo de 1962, y así lo confirmaban los registros del hospital Albert Schweitzer en Descapeles, Haití. Aquel hombre contaba que había permanecido consciente a la hora de beber ese brebaje, pero estaba paralizado. Contaba que él escuchaba y miraba todo lo que estaba sucediendo alrededor, pero él decía que él no estaba muerto. Escuchaba todo lo que estaban diciendo durante su supuesta muerte. Incluso él aseguraba haber visto cómo el doctor, cuando hizo un examen médico y lo diagnosticó muerto, cómo el doctor cubría su rostro con una sábana. De acuerdo con su relato de este hombre, una vez que fue dado por muerto, lo llevaron a sepultar y pocas horas más tarde lo sacaron y un brujo lo revivió, dándole ese otro brebaje, y lo convirtió en un zombie. Esta persona, Narcisse, era capaz de recordar aspectos impresionantes de su niñez. Para aquellos que dudaban que no era él, le hicieron preguntas y él podía recordar todo lo que él había hecho en su niñez, que solamente su familia y él podían saber. Y también que eran muy difíciles de conocer por alguien que no conocía a la familia de este personaje. Su familia confirmó que efectivamente se trataba de él y atrajo a muchos científicos, a mucha gente estudiada a viajar a esas tierras caribeñas para investigar el caso, después de que
Dice esta persona, dice que después de que su amo falleció, el que tenía, porque no era el único, eran varios los que tenían ahí. Dice que después de que falleció, dice que los zombies salieron de allí y anduvieron vagando sin rumbo en la isla. Estuvieron sin rumbo, gente muerta, gente que no sabía qué era lo que ahora podía hacer. Ahora había sido libre cuando había muerto aquella persona que los había tal vez comprado o que le había pagado a alguien para tener esclavos y no poder pagar y no tener que pagarle a alguien por trabajar, ya sea en una mina o en cualquier otro trabajo. Desde entonces se les llaman los muertos vivientes, los zombies. Y así como estas personas cuentan historias de varias gentes que se han encontrado después de muchos años, cuando las encuentran, miran que son personas que las dieron por muertas, pero que después de algunos años después, resulta que no murieron, sino que siguen vivos. Que alguien los hizo pasar por muertos para controlar sus vidas, para controlar sus pensamientos, para controlar toda una vida de una persona y poder hacerlo esclavo. Y así como estas personas que murieron, pero que al mismo tiempo estaban vivos, pero vivían sin voluntad propia, estábamos todos y cada uno de nosotros. La serpiente llamada diablo dio de su simiente al hombre y lo hizo que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el hombre murió, pero al mismo tiempo estaba vivo. Y para tenerlo como esclavo y ser un muerto viviente, manejado a la voluntad de la serpiente, a la voluntad del diablo y a la voluntad del pecado. Todos aquellos que llegamos a este mundo somos unos muertos vivientes. Somos realmente The Walking Dead, los muertos vivientes. No nacieron en Haití, sino que empezaron a reproducirse después de la caída. Hasta después de ahí empezaron a habitar los zombies en el mundo. Aquellos seres que están muertos, pero que al mismo tiempo están vivos. Están gobernados por la voluntad del diablo, por la voluntad de Satanás, y hacen las cosas sin pensar. Caminan por las calles sin siquiera saber quiénes son realmente. No saben, porque viven ajenos a la vida de Dios. No saben realmente quiénes son. Piensan que son de la manera que siempre actúan. Y dicen, yo soy así, Dios me hizo así, Dios no te hizo así. El pecado y el Satanás te convirtieron en un zombie, en un muerto viviente. Has muerto espiritualmente. Y Dios quiere sacarte de esa condición. Dios quiere que aún a pesar de que vivas en esa condición, Dios te ama. Dios quiere rescatar tu vida. Dios quiere darte algo para que vuelvas a regresar a Él, para que regreses a tu familia, para que regreses con Él, para que regreses al lugar de donde saliste, de donde te sacó el diablo, de cuando el diablo te mató, de cuando el diablo hizo de ti un zombie. Dios quiere rescatar las vidas de aquellos que son esclavos del diablo, de Satanás y del pecado. Amén. Aleluya. Lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios, primero, nos llevará a las profundidades del estado muerto del hombre. Dice ahí, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas viviendo una vida, pero muertos al mismo tiempo. Éramos muertos vivientes, caminando por las calles, por las ciudades, por todos los lugares, en los trabajos, pero al mismo tiempo somos zombies manejados por Satanás, manejados por lo que hay dentro de nosotros que el diablo ha puesto. Todo lo que hay dentro de nosotros es lo que el enemigo ha puesto y nos ha dado muerte. Somos esos zombies de Satanás, somos los zombies del enemigo. Nosotros no tenemos voluntad, no teníamos voluntad propia, éramos manejados por el pecado, éramos manejados por la serpiente. Incluso se escribió un libro que se llama La serpiente y el arco iris, a causa de aquella gente que se encontraron en la isla de Haití,
después de muchos años de haberlos declarado muertos, pero que resultaron que no estaban muertos, que estaban vivos. Y de ahí, a partir de ahí empezaron a crearse multitud de películas de zombies, de muertos vivientes. A partir de ahí empezaron a surgir películas que llamaban la atención a todos los demás que estaban muertos, pero que al mismo tiempo estaban vivos. ¿A cuántos de aquí se asustarían si miraran a un zombie, a un muerto viviente? Ahí todo con la cara toda sangrada, toda faltándole pedazos de piel, todo, su ropa toda sucia de hace quién sabe cuántos meses o tal vez años sin lavar y sin bañarse. Usted puede imaginarse el olor que despediría una persona cuando tenga ya meses de no bañarse. Si con un día que no se bañe, gloria a Dios, lo alcanzan a detectar desde que entra. Ahora imagínese de 2, 3, 4 días, 5 días, una semana o 2 semanas. Usted no puede regresar de su trabajo y volverse a ir a su trabajo así como está, y mucho menos si sudó bastante. Gloria a Dios. Porque hay veces que la gente así es. La gente llega y no se baña, está peleado con el agua, es un zombie. Son bien sucios. No se quieren con el agua, quieren mantenerse así como están, así como llegaron. Y de la misma manera, cuando Dios nos quiere limpiar, Dios quiere darnos una nueva vida, quiere darnos una ropa nueva, Dios quiere cambiar nuestro aspecto, Dios quiere darnos algo nuevo para empezar una vida nueva. Aún así la gente no quiere vivir la vida de zombie, quiere vivir como un zombie en el mundo, cuando Dios le está ofreciendo algo mejor, una vida mejor, una vida excelente, no gobernado por el pecado ni por el diablo. ¿Habrá alguien que sepa de lo que estamos hablando esta mañana? Aleluya. Gloria a Dios. The Walking Dead empieza a partir desde que el hombre es sacado del paraíso. Empieza a vivir una vida bajo el gobierno y la voluntad de Satanás. Y es lo que nos dice en Efesios. Dice el verso 1 en el capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos zombies, éramos muertos vivientes, caminando, andando bajo la corriente de este mundo, gobernados por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora gobierna en los hijos de desobediencia. Somos gobernados o éramos gobernados por Satanás, por el príncipe de este mundo. Satanás, la serpiente antigua, diablo, es el que gobierna la vida de todo aquel que no conoce y que no ha venido a los pies de Cristo. Sigue siendo The Walking Dead. Amén. Sigue siendo una persona controlada por Satanás. Sigue siendo controlado por el pecado. Ahora, no todo está perdido, porque el apóstol Pablo primero enseña la condición de la cual cada uno de nosotros estábamos. Pero después nos mostrará también que a pesar de que la naturaleza del hombre está muerta, caída, pecaminosa, lo que puede llegar a ser también por la gracia de Dios. Amén, aleluya. No muchos lo entendieron. Aún a pesar de la condición en la que se encuentra, el apóstol Pablo muestra lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios. Amén, aleluya. A pesar de todo, dice allá en el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados,
pecados, os dio vida juntamente con Cristo. Os dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Gloria a Dios. De zombie a los lugares celestiales. Amén. Si alguien llegan unos 4 o 5 allá a su casa y llegan unos zombies, estamos hablando de zombies. Aleluya. Y usted se fija por ahí y mira que son zombies. ¿Son bienvenidos? ¿Usted le abriría la puerta si realmente usted se encontrara con alguien así? ¿Sabe qué? Han ido a tocarle su puerta y son sus familiares. Y usted les abre la puerta y les dice: son bienvenidos. Siéntate, pásale. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque son muertos vivientes. Son gente que está viva, pero al mismo tiempo está muerta en sus pecados y en sus delitos. Están muertos. Conforme a la palabra, éramos muertos. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero gracias al Señor, que por su sangre preciosa, el Señor nos volvió a dar vida, y vida en abundancia. Ahora ya no somos nosotros esclavos de Satanás, ya no somos esclavos del diablo, ya no andamos por la calle vagando sin rumbo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Ahora sabemos lo que queremos, sabemos para dónde vamos, sabemos a quién seguimos y sabemos lo que estamos haciendo. Aleluya. También nos mostrará el Señor que a pesar de esa naturaleza de un hombre muerto, de un zombie, lo que Dios puede llegar a hacer con nosotros, pero por su pura gracia. El apóstol comienza haciendo una descripción de la naturaleza muerta y lo declara como un zombie, lo que se le conoce en este tiempo. Tal vez en ese tiempo no conocían los zombies, pero ya existían. En este tiempo ya sabemos a lo que cuando nosotros decimos la palabra zombie, sabemos que es una persona muerta, pero viviente. Una persona que está muerta y viva al mismo tiempo. Y que la única manera de sobrevivir de esa persona es comiendo carne humana. Que se come a su hermano, que se come a su familia, que se come a todos aquellos que están vivos. Porque los zombies no se comen entre ellos. No les gusta la carne fea, les gusta la carne viva, les gusta la carne fresca, la carne que está viva. El hombre está apartado de Dios y están incluidos todos los hombres, estamos incluidos todos. De aquí no se escapa nadie. En los capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3 de la carta a los romanos, el apóstol desarrolla el mismo argumento como en Efesios, para concluir que tanto los gentiles como los judíos y todo el mundo finalmente son culpables y están muertos ante Dios por sus pecados. Es un diagnóstico que da en la palabra, que da el apóstol Pablo, que da el Señor. Porque al Señor, cuando lo van a seguir, le dice un joven, le quiere seguir al Señor, pero le dice: Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Y le dice el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén, aleluya. Y no estaba hablando de como que el muchacho ya había muerto su padre. Su padre todavía no estaba muerto, sino que lo que quería era esperar a que su padre muriera, sepultarlo y después seguir al Señor. Y por eso le dice el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros vamos a predicar la palabra viva, palabra de verdad. Y aquel que oyere la palabra será libre. Libre de la condición de zombie, libre de la condición del pecado, libre de la voluntad del enemigo, de la voluntad de la serpiente, de la voluntad del enemigo que es llamado diablo. Aleluya, gloria a Dios. Y por supuesto, no se le vaya a ocurrir decirle esto a alguien allá afuera.
Esto es acá entre nos. Desde luego, todos discuten este diagnóstico. Este diagnóstico que Dios ha dejado en su palabra, la gente lo va a discutir. No, yo no soy un zombie. Sí lo eres. La gente lo va a discutir. Algunos estarían dispuestos a admitir que en varias áreas o ciertas áreas de su vida necesitan hacer ciertos cambios, pero hasta cierto punto. Y de ninguna manera aceptarían un diagnóstico que los coloca como muertos vivientes. No, Señor, no lo aceptarían. Aceptarían 2 o 3, no, sí, está bien, ando mal aquí, ando mal acá, pero siento que yo puedo cambiar. Y no aceptan un diagnóstico de que son de los muertos vivientes, que ellos participan de Walking Dead, que ellos son uno de esos zombies. No, Señor, yo no soy uno de esos. De ninguna manera aceptarían ese diagnóstico que los colocaría como un muerto viviente y sin posibilidades de recuperación. No se ven tan mal a sí mismos. Se miran y dicen, no, yo no ando tan mal, aunque estén podridos por dentro. No aceptan que no hay algo que los pueda curar de eso que tienen. Creen que ellos pueden sanarse a sí mismos, creen que pueden cambiar, creen que tratando de mejorar sus vidas pueden salir de esa condición. Tal vez podrían aceptar 2 o 3 cosas, pero no un diagnóstico que a ellos les diga que son muertos vivientes. Mucha gente, otros siguen creyendo que el hombre tiene un buen corazón y buenos sentimientos y que hay que hacer algo para que eso bueno brote y se manifieste. Y creen que con mejores leyes sociales, una mejor vida económica, una mejor educación, el ser humano podría ser una persona más justa, una persona santa, una persona sin prejuicios, una persona limpia, sin pecado. Creen que con cosas que hace el mundo pueden cambiar sus vidas y eso puede hacer que tengan una mejor familia y una mejor vida y una mejor relación con Dios. Creen que por medio de esas cosas pueden solucionar el problema a la enfermedad del zombie. Jeremías capítulo 17 y el verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Todos nosotros, antes de conocer la palabra de Dios, nuestro corazón dice que es perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién sabrá lo que hay en su corazón? Solamente usted y a veces ni usted. Isaías 64 y el verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros. Todos caímos y fuimos llevados como el viento lleva a la hoja. Éramos The Walking Dead, éramos muertos vivientes. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nos hemos apartado de Dios, pero no porque Dios se haya querido apartar de nosotros, sino porque nuestros pecados, nuestra condición de zombie han hecho que nos apartemos de Dios y no podemos escuchar su voz. Porque cuando ustedes miran, pueden hablarle a un zombie y el zombie no escucha, no razona, no piensa. Lo único que hace es ir tras la persona y devorarla. No tiene razonamiento, no piensa por sí mismo, solamente actúa. Solamente hace lo que tiene que hacer, pero no puede dejar de hacerlo. No puede dejar de buscar a aquellos que están vivos. El pecado siempre trae consigo la muerte, que es inevitable. Parecen vivos, pero podríamos decir que es una muerte viviente. Los hombres, las personas, todos aquellos que no han sido liberados,
que no han sido libres por la sangre de Cristo y no han aceptado el sacrificio de Cristo, siguen siendo muertos vivientes, siguen siendo muertos que están vivos, pero no está perdido todo, porque a pesar de esa condición, Dios quiere bendecir tu vida. Amén. Dios quiere sacarte de esa condición. Dios no quiere que seas un esclavo del diablo manejado a su antojo. Dios no quiere que sigas pecando más y más cada día y cada día más hundiéndote en el lodo cenagoso, y que cada día te hundas más y cada día huelas más mal y que cada día te mires peor delante de Dios. Porque los zombies no se miran mal delante de los zombies, se comparan y dicen: no, yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que este, aquel es mejor, pero yo soy mejor que este. Entre ellos se comparan, pero nunca se comparan con alguien que sabe que hace la voluntad de Dios. Porque si la gente se llegara a comparar, ¿por qué no se llegan a comparar conmigo? No, buscamos a ver quiénes son peor, o a ver a quién me puedo medir, y buscamos los que están más bajitos, pero no buscamos los más altos. Amén, aleluya. No los buscamos. No, yo quiero ser como él. No dicen, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como este? No, pero no dicen, quiero ir a la iglesia para ser como él. Gloria a Dios. No, buscamos a los otros que todavía tienen rasgos Amén, aleluya. como ellos. Amén. No vamos a la iglesia por el pastor, no vamos a la iglesia por la esposa del pastor, no vamos a la iglesia por el hermano que predica, por el que enseña. Venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Amén. Necesitamos de Dios. ¿Por qué cree que el pastor viene a la iglesia? Porque la iglesia lo necesita. Porque tiene que haber alguien que predica. Porque tiene que haber alguien que enseñe. No, el pastor va a la iglesia porque también era un zombie, también era una persona muerta, pero Dios le ha dado vida y vida en abundancia. El pastor también necesita de Dios. El pastor también era de Walking Dead. El pastor también era un muerto viviente. Aleluya. Gloria a Dios. Todos éramos zombies, manejados a la voluntad del diablo, a la voluntad de Satanás. Amén, aleluya. En lo espiritual no podíamos caminar, porque en lo espiritual sí vamos. Y hasta feos nos mirábamos. ¿Usted ha mirado a una persona que está tomada? ¿Es atractivo? ¿Alguien que está drogado? ¿Es atractivo? No. Pero cuando viene a la casa del Señor, el Señor lo cambia, lo transforma. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora el Señor le hace que su rostro cambie, brille, le da una personalidad nueva, le quita la ropa vieja, sucia, maloliente y le da ropas nuevas. Le dijo el rico, cuando miró llegar a su hijo, cuando venía hacia él, venía con ropas sucias, malolientes, todo apestoso, olía a puerco, olía a cochino, olía a cerdo. Pero aún así cuando llegó a él, dicen que lo abrazó y lo besó y le dijo: traer el mejor vestido, pongan zapatos nuevos, porque mi hijo muerto era, pero ahora está vivo. Era un muerto viviente, estaba muerto, pero cuando regresó al Padre, le cambió sus ropas, le cambió su vida. Ya no tenía que ser más un esclavo del pecado. Dejó de ser un zombie. Aleluya. Diga el zombie: gloria a Dios. Gloria a Dios. Estábamos esclavizados, andábamos en nuestros delitos y pecados. El apóstol describe una forma de comportamiento, un modo de vida y una realidad muy triste, porque en ella no hay libertad, sino una terrible esclavitud de la cual carecíamos de control. No había control en nuestras vidas o en nuestras mentes.
Éramos controlados por el pecado, por la corriente de este mundo, por Satanás. Éramos controlados por la fuerza de la corriente de este mundo. Esas fuerzas que mantienen al hombre esclavizado son la corriente de este mundo. Este mundo significa cosmos, y cosmos significa sistema diabólico. Si usted no es gobernado por Cristo, solamente queda el otro. Es gobernado por el diablo. Y si usted es gobernado por el diablo, usted es un zombie. Usted anda con los de Walking Dead. Pero gracias a Dios que en esta iglesia hay gente que está viva. Porque la palabra da vida a aquel que cree en el Señor. La palabra da vida a aquel que la recibe. Aquel que oye, que escucha y dice: esa palabra es para mí. Esa persona está viva. Esa persona está viva cuando escucha la palabra y la acepta y dice: tiene razón, esa palabra es para mí, esa palabra fue para mí. Yo tal vez no me gusta lo que está diciendo, tal vez no me gusta lo que estoy oyendo, pero esa palabra es mía. Esa palabra es para mí, porque así es como yo he vivido estos últimos años. Gloria a Dios. He maltratado a mi esposa, he maltratado a mis hijos. ¿Y sabe cómo se les llama a esos machistas? Que zombie en machos. Sigue siendo zombie. Porque creen que, oh, yo soy el hombre de la casa. Aquí me respetas. Es más, dijo el pastor que te sometieras. Aquí nada más mis chicharrones truenan. Somos malos, muy malos. Los rudos. El hombre cree que porque es hombre tiene que ser el macho de la casa. Pero solamente es macho cuando le conviene. Porque cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas en la escuela, a la que mandas a la esposa. No, tú ve. Yo no tengo tiempo. Ve tú, arregla los problemas tú. Si son así es por tu culpa. Le echan la culpa a la esposa. Le echan la culpa a la... No, es que tú los educaste así. Aleluya. Cuando la responsabilidad era del hombre. Amén, aleluya. La responsabilidad es del hombre. Amén. De hablar, de decir. El hombre es el sacerdote de la casa. Y de él depende que no sean zombies, sino hijos de Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos hijos de Dios hay en la casa del Señor? Aleluya. Quiere decir que el mundo es una sociedad controlada, organizada sin Dios. Mire, el mundo está controlado. Es una organización, es la organización más grande que hay. Están controlados por Satanás. No están controlados por Dios, están controlados por el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Están controlados por Satanás. Están controlados por el mismo diablo. El mundo. Dice ahí que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquellos desobedientes son aquellos que no obedecen a Dios. Aquellos que viven una vida conforme a lo que ellos quieren, a lo que les conviene, a lo que quieren ser, pero no a lo que quiere Dios. Viven su vida conforme a sus propios deseos. Viven su vida conforme a sus propios pensamientos. Aleluya, gloria a Dios. Y ya cuando la gente está grande, ya anda mirando la carne fresca. Ya están grandes y ya miran a su esposa y ya no la miran como antes, ya no la miran atractiva. Ahora andan buscando carne fresca. Son viejitos rabo verdes. Siguen siendo zombies. Ya no van con su esposa, ahora miran a la otra más joven. Son bien libidinosos. Y no pueden dejar de mirar a alguien porque... siguen todavía gobernados
por el pecado y la maldad, por sus propios deseos. Dice allí en la palabra del Señor, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Toda gente que no conoce y que no ha sido salvado de la condición de zombie, todavía tiene una oportunidad, todavía puede regresar a Dios, y Dios le puede dar una mejor vida, le puede dar un mejor futuro, le puede dar algo que usted jamás hubiera podido encontrar en esa condición. Si usted todavía sigue en los de Walking Dead, todavía puede Dios salvarlo, todavía Dios puede restaurar su vida, todavía Dios puede darle algo mejor que una vida solamente de zombie. Dios puede sentarlo en lugares celestiales con los príncipes de su pueblo. Aleluya. De zombie a príncipe, de zombie a sacerdote, de zombie a hijo de Dios, de zombie a ser una persona sentada ya en la mesa con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Usted cuando se encuentra a alguien allá en la calle todo sucio, feo, maloliente, allá en la esquina pidiendo dinero, usted no lo lleva a su casa a comer. Nadie hace eso. Al contrario, le sacan la vuelta. Y mire, el Señor no hace eso con nosotros. Al contrario, entre más sucio está, más amor le da. Amén. Más gracia tiene con Él. Más amor tiene el Señor. El Señor derrama de su Espíritu Santo y de su amor por aquellos que están más perdidos. Gloria a Dios. Y dice la palabra que aquel que más se le perdonó, más amó. Yo no sé si habrá alguien aquí al que se le haya perdonado mucho, que lo encontró vagando, que lo encontró pidiendo limosna, que lo encontró en las calles tirado. No estoy hablando literalmente, sino espiritualmente, que estaba en las esquinas pidiendo una limosna espiritual, una limosna de parte de Dios, una palabra. Porque tal vez usted se imagina, oh, yo nunca he pasado por eso, yo nunca he estado en la esquina pidiendo limosna. Todos nosotros que no conocíamos de Dios estábamos en las esquinas pidiendo que alguien nos rescatara, que alguien nos salvara, que alguien nos diera algo para poder vivir en esta vida muerta. Amén. Y el único que cuando pasó por ahí y nos miró ahí tirados, malolientes, que nadie podía dar un peso por nosotros en lo espiritual, Dios nos estiró y nos dio la mano y nos dijo, ven, yo tengo algo mejor para ti. Amén, aleluya. Y nos llevó y nos limpió y nos dio ropa nueva y dijo, vas a estar conmigo en el paraíso si te arrepientes de la vida que has llevado, si te arrepientes de lo que eras, deja de ser un zombie, yo te voy a dar vida y vas a tener vida en abundancia. Amén, aleluya. Aleluya. Dios, aún a pesar de que nosotros le fallamos, Dios sigue derramando de su amor. Lo que somos nosotros por la gracia de Dios, ahora en medio de esa condición desesperada que el hombre enfrenta por su naturaleza caída, Dios ha intervenido para darnos la solución o el antídoto, por así decirlo. Porque aquel zombie allá en Haití le daban a beber ese brebaje yo no sé si tal vez cada mes, cada semana o tal vez diario, pero era para que esa persona no tuviera voluntad propia, no recordara nada, no supiera quién era, vivía dormido, pero más sin embargo lo ponían a trabajar y hacía las cosas que le decían y no tenía voluntad propia, estaba muerto. Y así estábamos nosotros, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y nos ha dado vida con Cristo. Nos hizo libres del pecado y de la muerte. Éramos esclavos, éramos muertos vivientes, zombies. Éramos como esa película que se está dando en muchos lugares que le llaman The Walking Dead. Todos aquellos que caminan, que están muertos, pero que al mismo tiempo están vivos, éramos usted y yo. Éramos usted y yo que andábamos caminando por el mundo
sin Dios y sin esperanza. Y nos ha sentado ahora con Cristo en los lugares celestiales con una posición de honor. Nos ha sentado en un lugar donde nadie hubiera podido sentarnos. De zombies a príncipes de su pueblo. Dice el Salmo 113, en los últimos versos, dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por ese amor tan grande, aún a pesar de que nosotros éramos esos zombies, esas personas sin voluntad propia, muertos en vuestros delitos y pecados, aún así Dios nos amó. Amén, gloria a Dios. Dios aún así tenía amor para con nosotros. Amén. Tenía amor para con cada uno de nosotros. Y dice la palabra allí en Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nosotros éramos gobernados por la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice la palabra: pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Dice que aun que estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, gloria a Dios. Aún a pesar de la condición en la que estábamos, Cristo nos dio vida. Por ese amor tan grande, por ese amor con que nos amó, no importando la condición en la que estábamos, sin importar en la situación en la que nos encontrábamos. Así como en esa isla de Haití, muchos aseguran que solamente son cuentos, que es una fábula, que nadie ha podido dar veracidad de lo que ha sucedido allá. Muchos han ido, pero al no saber el idioma, al no saber la cultura, al no poder encontrar a alguien que les hable de los brujos, al no poder, se vienen sin muchas respuestas. Se vienen con muchas preguntas todavía. Pero lo poco que se ha sabido es que aquellas personas que tienen dinero y que quieren tener zombies, van con alguien que puede hacerlo y hacen que mate a una persona, supuestamente para después desenterrarla y darle otra pócima, otro veneno, para controlar su vida. Y eso fue lo que hizo el enemigo con nosotros. Fue y nos sacó del jardín y nos dio del fruto de la ciencia del bien y del mal, de la desobediencia, y morimos. Estábamos muertos, vivos, pero Cristo Jesús ahora nos dio vida. Nos ha sacado de la condición pecaminosa, nos ha dado vida y vida en abundancia. Ya no somos aquellos zombies vagando por la calle. Ya no somos aquellos que nos creíamos nosotros. Oh, no, yo soy bien listo. Yo no creo en esos tontos de la iglesia. Esos de la iglesia son bien tontos. Se creen mucho, pero no son nada. Ellos se creen que son bien inteligentes, pero son zombies solamente. Se creen que saben todo, pero no lo saben nada. Creen que pueden hacer las cosas, pero no pueden hacer nada, porque están viviendo bajo la voluntad del pecado, de la carne y de sus pensamientos, y la voluntad del príncipe que gobierna ahora en este mundo, que es la serpiente antigua. Amén, aleluya. Y hay muchos que dicen: no, este pobre, aquí, ni inglés sabía hablar. ¿Qué va a saber de la palabra si ni siquiera sabe hablar inglés? ¿Sabe cómo le llaman a los zombies que hablan 2 idiomas? Son bilingües. Y creen que porque, nosotros somos estudiados, somos preparados, nosotros sabemos más que él.
Déjeme decirle que el Señor no anduvo buscando gente de renombre, no anduvo buscando allá en las sinagogas a ver quién era el mejor de los fariseos, a ver quién era el que tenía más dinero. No, se fue a buscar a los pescadores, a los publicanos, a los que no daban $1 por ellos. A ellos fueron a los que escogió y los puso como sus apóstoles. Aleluya. Gloria a Dios. Y a veces que la medicina también les da su nombre y no se dan cuenta que también les pone zombies. Hay personas que llegan, que se quieren quitar la vida y que cambian de un momento para otro su carácter y le dice zombies polares. Siguen siendo zombies y no se dan cuenta todavía que ellos siguen gobernados bajo la presión del enemigo. Pero aún así Dios puede sacarte de la condición en la que te encuentras. Amén. Dios puede rescatarte, no importa si eres una persona de entre los de Walking Dead. Aleluya. De entre los zombies, Dios te puede sacar de allí. Dios te puede sacar de allí. Dios te puede sacar de la condición de un muerto viviente, de un zombie, y ponerte en un lugar mejor. Y ser libre. 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 Ahora sí puedes moverte. Ahora sí puedes cantarle. Ahora sí puedes hablarle a Dios. Antes no podías. Antes tu mirada estaba hacia abajo, buscando lo material, buscando las cosas de abajo. Pero ahora tu mirada está hacia arriba, buscando las cosas celestiales, las cosas de Dios, las cosas que descienden del Dios viviente y no de las cosas de abajo, del príncipe de la potestad del aire que ahora gobierna en los hijos de desobediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios no quiere zombies en la iglesia. Dios no quiere zombies en la iglesia. Párense, levántense, aplauden, canten, hagan esto, hagan aquello, vengan, hagan, vayan, traigan. Aleluya. No, lo que Dios quiere es que haya alguien que lo haga de por sí mismo, que le nazca de corazón, que diga: he venido a la iglesia y le voy a alabar. No importa si alguien más o no, alguien lo hace, yo lo voy a hacer, porque yo he dejado de ser un zombie. He salido de la manada de los zombies. He salido de la manada de los lobos. Aleluya. Quédese puesto de pie. Y los músicos pasan. Aleluya. Yo sé que Dios quiere hacer algo en esta mañana. Dios quiere sacarte de la condición de la que el mundo, el enemigo nos ha puesto. Pero Dios no quiere que sigas viviendo como un zombie. Dios no quiere que sigas viviendo como una persona ajena a las cosas de Dios, sino que puedas mirar lo que Dios puede hacer contigo, lo que Dios puede hacer en ti, lo que Dios puede cambiar en ti. Lo mejor que Dios tiene, te lo quiere dar a ti. Lo que el diablo quiere es que tú hagas su voluntad y quiere sacar lo peor de ti. El diablo quiere sacar lo peor de ti, tus peores instintos, tus instintos animales. Pero Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y para que Dios pueda sacar lo mejor de ti, necesitas cambiar de naturaleza, de zombie a hijo de Dios. Amén. Aleluya. El altar está abierto. Aleluya. Gloria a Dios. Véngase. Vamos en esta mañana a alabar al nombre del Señor por lo que ha hecho con nosotros, porque nos ha sacado de la inmundicia. Estábamos muertos, pero